Saludos cálidos y bienvenidos, queridos espectadores, a este rincón donde la conversación se enciende y la mirada curiosa se transforma en relato. Una vez más, entramos juntos al universo de escándalos de series turcas. En medio del torbellino de estrenos, de rumores y de teorías que cada día aparecen y se desvanecen, de vez en cuando surge un instante que quiebra la rutina y nos obliga a quedarnos en silencio, un instante que parece respirar por sí solo. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos momentos que detienen el tiempo y que han hecho vibrar a todo el mundo, la escena de baile que unió a Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir en una órbita propia, un territorio magnético donde la química deja de ser palabra para volverse piel, mirada y latido. Antes de entrar en ese torbellino de detalles, les invito a suscribirse, a activar la campanita para que no se pierdan ningún análisis, y a considerar la opción de unirse a esta comunidad que crece con ustedes. Su apoyo mantiene encendida la luz de escándalos de series turcas y nos permite seguir investigando, comparando, soñando y contándoles lo que nadie más les cuenta con esta pasión. Prepárense porque vamos a desilvanar el misterio detrás de un baile que se convirtió en conversación global y que muchos ya califican como un manifiesto artístico dentro de la televisión turca contemporánea. Lo que vimos en pantalla no fue un simple adorno narrativo ni una pausa elegante antes del próximo conflicto, fue la colisión precisa de dos presencias, Afra y Mert, elevadas a combustión lenta. Una mano que se acerca, un giro que parece un susurro, una respiración que encuentra la del otro como si ambos tuvieran la misma partitura escondida en el pecho. La cámara, cómplice, giró en torno a ellos como un satélite fascinado, atrapada por una gravedad que no necesitó diálogo. En esos segundos hubo algo que superó el formato, el guión y el horario, la certeza de que estábamos ante un fenómeno que cruzó la frontera entre lo planificado y lo inevitable. Afra, con esa elegancia que no se grita pero impone respeto, mostró una fuerza serena que no necesita esforzarse, cada gesto suyo, medido y a la vez libre, parecía encontrar un espejo perfecto en la energía contenida de Mert, ese carisma silencioso que se vuelve electricidad cuando encuentra la mirada exacta. Juntos construyeron una atmósfera densa, casi táctil, como si la música se hubiera infiltrado en los huesos del set para moverlos desde adentro. No fue casualidad que las redes explotaran con frases que se repetían de esquina a esquina del mapa. Hubo quien dijo que la pantalla ardió sin hacer ruido, quien aseguró que por primera vez en mucho tiempo una escena no necesitó palabras para contarlo todo, y quien dejó claro que verlos bailar era asistir a una discusión silenciosa donde la única vencedora era la emoción. Pero para comprender la magnitud de lo que sucedió, había que mirar más allá del resultado final. Dicen desde el equipo con ese tono de confidencia que uno guarda en el bolsillo, que lo que pareció un destello espontáneo fue, en realidad, el fruto de semanas duras, obsesivas, llenas de pequeñas renuncias. Afra y Mert no se conformaron con aprender una secuencia de pasos, se sometieron a un entrenamiento que rozó lo espartano, repitiendo, corrigiendo, puliendo, hasta que cada giro contuviera una intención y cada pausa dijera algo que el diálogo no podía. Ensayaron con instructores de élite, disciplinaron la respiración para ir a compás con la música y sobre todo, acordaron una gramática emocional en la que cada acercamiento era una promesa y cada distancia, una duda. En el rodaje, cuentan, cayó un silencio de ceremonia. El director supo leer la escena y decidió intervenir lo mínimo, consciente de que la confianza mutua y la complicidad artística que se había encendido entre Afra y Mert eran el verdadero motor de esa toma. Quienes están acostumbrados a verlo todo, los técnicos que han visto romperse y recomponerse escenas 1000 veces, terminaron aplaudiendo con esa espontaneidad que no se puede fingir. Fue un aplauso que tuvo algo de alivio y algo de celebración, como si hubieran sido testigos de algo que les recordó porque aún vale la pena encender la cámara. Desde esa noche los pasillos de la industria han estado llenos de rumores. Que la secuencia superó lo que esperaban sus creadores, que la serie cambió su temperatura, que a partir de ese instante ya no había marcha atrás para los personajes, que el relato necesitaba hacerse cargo de la energía que ellos soltaron sin pedir permiso. En los foros de fans, la teoría más repetida sostiene que ese baile no solo movió la historia, movió a la audiencia. Afra, dicen, mostró un filo nuevo, una seguridad que se siente como el inicio de una etapa mayor, y Mert llevó su carisma a otra frecuencia, una en la que el magnetismo se convierte en ancla narrativa. Aquí, en Escándalos de series turcas, nos gusta plantear la pregunta que se esconde detrás de todo gran momento de actuación, ¿dónde termina la técnica y empieza lo real? Cuando dos intérpretes logran conectar con una intensidad tan palpable,
¿Es solo el resultado de una disciplina feroz o hay una chispa más honda, algo que no se puede ensayar? Queremos leerlos, cuéntenos si creen que esta química está destinada a hacerse mito, a alimentar anécdotas, hilos de discusión, montajes y recuerdos que pervivan más allá del último capítulo. Y si disfrutan esta mirada al detalle, recuerden que su apoyo con la opción Super Thanks y la membresía del canal es el combustible que nos permite seguir construyendo estas piezas con el nivel que ustedes merecen. Lejos de apagarse como una moda pasajera, el eco de la escena creció con los días. Programas especializados, cuentas de análisis audiovisual y columnas culturales se dedicaron a desmenuzar cada fotograma, a detectar microexpresiones, a estudiar cómo una mano que tiembla apenas puede decir más que una línea de guión. Los más finos insistieron en una palabra que se repitió como mantra: sinceridad. Aseguraban que lo visto se sentía menos como una escena dirigida y más como una descarga emocional auténtica, una ventana abierta a la vulnerabilidad de los personajes en un momento en que la música, la luz y el movimiento se alinearon con precisión de relojería. Los hashtags creados para la dupla de Afra y Mert escalaron posiciones hasta volverse tendencia global. Y con ellos llegaron los comparativos con sus trabajos previos, los hilos donde los fans recopilaban miradas antiguas para sostener que lo de ahora es un punto de inflexión, una madurez evidente. En los circuitos de casting se comenta que productores internacionales han tomado nota de ambos, que a Afra la miran para papeles más audaces, con capas de contradicción, que a Mert lo vuelven a leer para personajes complejos de silencios significativos. Y no sorprende. El alcance de las series turcas desde Latinoamérica hasta Europa ha demostrado que cuando la estética se combina con una emoción reconocible, el impacto cruza idiomas sin pedir visa. Otra dimensión que no podemos dejar pasar es la del lenguaje cinematográfico que sostuvo todo. La coreografía no fue una exhibición de virtuosismo gratuito, contó una historia sin decir una palabra. La música, elegida con una sutil inteligencia, marcó caminos de tensión y de calma que se reflejaron en los cuerpos, y la cámara, alejándose y acercándose como si respirara, prestó a la secuencia un aire de gran pantalla. Muchos han dicho que aquello parecía sacado de un largometraje con presupuesto generoso, un recordatorio de que la televisión semanal, cuando se lo propone, puede alcanzar alturas que dejan huella. Mientras tanto, en los despachos, se habla de un aumento medible de ofertas para ambos desde la noche del estreno. El público, con esa intuición colectiva que rara vez falla, predice que los próximos episodios se verán obligados a dialogar con el efecto de esa danza, a asumir sus consecuencias en decisiones, conflictos y reconciliaciones. Porque ese baile no fue un baile más. Fue una declaración de intenciones, un desafío a lo esperado, un pequeño manifiesto de arte aplicado al corazón de los espectadores. Y si nos preguntan por el resumen, aquí va: Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir no bailaron para llenar minutos, nos sacudieron. Nos recordaron que la ficción se nutre de esos momentos que parecen alcanzar lo vivo, y que cuando la química está bien narrada, el recuerdo se vuelve patrimonio de la cultura popular. ¿Será este el origen de una dupla que recordaremos durante décadas? Solo el tiempo lo dirá, pero la certeza de lo que ya fue no nos la quita nadie, ese instante quedó grabado. Antes de despedirnos, familia de escándalos de series turcas, queremos dejarles una pregunta: ¿qué otras estrellas les gustaría ver bajo nuestra lupa? ¿Hay una pareja cuya complicidad creativa crean que puede mirar de frente a la de Afra y Mert? Déjenos sus nombres, sus argumentos, sus intuiciones. Leemos todo porque ustedes son el pulso de este canal. Gracias por acompañarnos en esta travesía por el detalle, por la emoción y por ese arte que, cuando se hace con verdad, nos encuentra a todos. No olviden suscribirse, activar las notificaciones y compartir este vídeo para que la conversación llegue aún más lejos. Y recuerden, la opción unirse y el Super Thanks están allí para quienes quieran impulsar de manera directa esta labor de investigación y edición a la que nos entregamos con gusto. Hasta la próxima, sigan encontrando belleza en cada gesto que otros no ven, y como siempre, sigan en sintonía con escándalos de series turcas. Y sin embargo, hay más hilos de esta historia que vale la pena tirar, porque la repercusión no se limitó a las métricas. Dentro del equipo cuentan que después del rodaje, Afra y Mert se quedaron un rato más solos en el set, no para repetir pasos, sino para bajar la adrenalina, para respirar ese silencio que queda cuando dos personas sostienen una misma emoción. No hubo grandes celebraciones ni discursos, solo una complicidad tranquila,
esa que da la sensación de que el trabajo importante ya está hecho y que ahora le corresponde al público terminar de escribir la última línea. Esa serenidad puede explicar por qué la escena no se siente impostada, porque cada gesto parece verdadero, porque nace de la paciencia. Paciencia para pulir, para escuchar al otro, para esperar a que la música señale el momento exacto en el que el cuerpo debe moverse y la cámara, obediente, acompañar. Lo que siguió en redes fue igual de fascinante. Los fans más veteranos hicieron arqueología sentimental, recordando escenas de títulos anteriores, comparando contextos, desenredando miradas para decirnos, con hilos impecables, que lo de ahora tiene otro peso. Hubo ediciones con la música aislada, vídeos al ralentí para observar cómo una mano llega 2 milímetros antes que el resto del cuerpo, capturas fijas con flechas señalando la tensión en la mandíbula, o el brillo súbito en los ojos. Y al centro de todo una idea que se repite porque se impone. Cuando la técnica es tan buena que desaparece, lo único que queda es la emoción. En paralelo, la crítica más seria, esa que rara vez se entrega al entusiasmo, se permitió un elogio poco habitual para la televisión semanal. Señalaron la decisión de sostener planos largos, la renuncia a cortar cada segundo, el valor de confiar en que los intérpretes podían cargar con el peso específico de ese momento. Aplaudieron la música, capaz de sugerir y no subrayar, y aplaudieron a la dirección por saber cuándo hacerse a un lado. Y aunque nada de eso sería suficiente sin la conexión que se sintió entre Afra y Mert, es justo decir que la escena descansó sobre un andamiaje fino que la sostuvo sin ahogarla. Por eso cuando se pregunta qué fue lo que funcionó, la respuesta no es una sola. Funcionó la confianza. Funcionó la escucha. Funcionó el rigor. Funcionó la valentía de dejar que el silencio hablara, que la piel dijera lo que la palabra no iba a lograr. Y funcionó también el hambre de una audiencia que pedía elegancia, que pedía sutileza, que pedía verdad. Quizás por eso este baile se queda, porque recuerda a todos, a quienes hacen y a quienes miramos, que la emoción no necesita gritar para ser inolvidable. Y en esa lección hay un futuro prometedor, uno en el que veremos a Afra enfrentarse a roles más inmensos y a Mert explorando capas más hondas. Por ahora nos queda la escena, la conversación, las teorías y la certeza de que cuando las piezas se alinean, el resultado trasciende el capítulo, la temporada y el idioma. Aquí estaremos para contarlo, para volver a ver ese giro y esa mirada, para debatir cada nueva pista que aparezca, y para celebrar, con ustedes, cada vez que la ficción nos regale otro instante así. Escándalos de series turcas seguirá atento con la lupa y el corazón, porque algunos momentos merecen repetirse hasta aprenderlos de memoria.